Ella cuidó a un anciano apache olvidado, y él le reveló un secreto que cambiaría su destino. Lo vio por primera vez una mañana silenciosa, cuando el aire cargaba un frío seco que crujía entre las ramas desnudas del desierto. Estaba sentado junto al arroyo, inmóvil, con la mirada fija en el agua que apenas se deslizaba entre las piedras. Su cabello era largo, canoso, enmarañado por el viento. Su piel, tan curtida como el cuero viejo de los tambores rituales, hablaba de años vividos al sol, y sus ojos, profundos como pozos antiguos, tenían esa quietud que solo da el olvido. Lucía lo observó desde la distancia, sin saber aún que aquel anciano cambiaría su vida por completo. Había llegado al poblado 3 semanas antes, arrastrando una maleta y un corazón hecho trizas. Su esposo, el segundo, había muerto de un infarto fulminante mientras dormía, y su hijo, ya grande, no le respondía ni cartas ni llamadas. Así que, como muchas almas cansadas, había tomado el camino hacia ningún lugar con la esperanza de que ese ningún lugar fuera más silencioso que su propia mente. Encontró una casita modesta en las afueras, hecha con adobe y paciencia, con vistas al horizonte infinito donde el cielo y la tierra parecían fundirse. Era un rincón solitario, pero no le temía a la soledad, le temía más a la costumbre de fingir que no dolía. Las primeras veces que vio al anciano, creyó que se trataba de un loco del monte. Se decía que vivía sin hogar, sin hablar, sin rumbo, y que nadie recordaba su nombre. Algunos niños lo evitaban, otros le tiraban piedras. Pero él nunca reaccionaba. Ni un gesto, ni un sonido. Parecía una sombra plantada entre los matorrales. Fue una madrugada de hielo cuando Lucía sintió algo distinto. El anciano temblaba. Su cuerpo frágil se inclinaba apenas sobre una roca, envuelto en harapos delgados que no alcanzaban a cubrirle los huesos. Ella, sin pensarlo, tomó su manta más gruesa, esa de lana pesada que su abuela tejió hacía décadas, y caminó hacia el con paso decidido. No dijo palabra. Le colocó la manta sobre los hombros, lo miró a los ojos durante unos segundos, y esos ojos no eran de locura, no, eran de tormenta dormida. Luego, se marchó. Al día siguiente, cuando salió a barrer las hojas que se acumulaban en el umbral de su casa, lo encontró allí. Sentado en una piedra, en completo silencio, con la manta aún sobre los hombros y un trozo de pan seco en las manos, como si esperara algo que llevaba años aguardando. No se había atrevido a tocar la puerta, ni a llamarla. Simplemente estaba allí. Como si el destino hubiera comenzado a moverse apenas con aquel acto de compasión. Lucía no supo qué hacer. No era común tener visitas, y menos de ese tipo. Pero algo dentro de ella, quizás su parte más cansada o su parte más sabia, entendió que aquello no era una coincidencia. Era el inicio de algo. Quizás de todo. Entró, calentó agua con hojas de salvia y se la ofreció. Él bebió despacio. Luego, alzando por primera vez la voz, dijo con suavidad: «Tus manos son de madre. Pero llevas mucho frío por dentro». Lucía sintió como el aire se detenía por un instante. Nadie la había mirado tan dentro en muchos años. Y aunque no lo sabía aún, esa frase sería la primera grieta por donde empezaría a salir la luz. Lucía no respondió. Se limitó a sentarse en la otra silla, frente al fuego que crepitaba débilmente, y miró la taza entre sus manos como si buscara allí una explicación. «Tus manos son de madre. Pero llevas mucho frío por dentro». Las palabras del anciano resonaban en su mente como si hubieran sido talladas en piedra. No era una frase cualquiera. Era una herida nombrada. Era un espejo que no sabía que existía. Aquel hombre, un extraño silencioso, había visto en ella lo que muchos fingieron no ver, el vacío que se había instalado bajo sus costillas desde hacía años. No desde la muerte de su esposo, no. Desde mucho antes. Desde que la vida la empujó a ser fuerte cuando solo quería que alguien la abrazara sin apuro. El anciano bebía sin prisa, observando el fuego como si escuchara voces en su interior. No parecía tener apuro por hablar, ni por irse. Tampoco parecía esperar agradecimiento. Su presencia era como la de un roble viejo, firme, paciente, lleno de historias que no pedían ser contadas, pero que estaban allí, latiendo. Después de terminar el té, dejó la taza en el suelo y, sin decir más, se levantó. Caminó despacio,
como si cada paso pesara con los años acumulados, y se alejó por el mismo camino por donde había llegado, envuelto en su manta y en un silencio más denso que la tierra húmeda. Lucía lo vio alejarse hasta que desapareció entre los matorrales secos. Cerró la puerta sin saber si lo volvería a ver, pero una extraña inquietud se quedó con ella, como si algo hubiera comenzado a moverse en lo profundo de su alma. Esa noche no pudo dormir. Recordaba su mirada, sus palabras, el modo en que se sentó sin invadir. Había algo en ese viejo que no era de este tiempo. Algo que le recordaba los cuentos que su abuela contaba cuando era niña, sobre los ancianos que hablaban con los árboles y soñaban con las águilas. A la mañana siguiente, volvió a salir temprano. No lo esperaba, pero su cuerpo lo buscaba. Barría lentamente el polvo de la entrada, más pendiente del horizonte que de la escoba. Y ahí estaba él, sentado otra vez en la piedra, esta vez con un pequeño bulto envuelto en cuero a sus pies. Lucía se acercó sin hablar. Él levantó la mirada y la saludó con un leve movimiento de cabeza, como hacen los que no necesitan palabras para reconocer una conexión. ¿Está bien?, preguntó ella. El anciano asintió y luego señaló el bulto. Para ti, dijo. Esto perteneció a mi madre. Lucía lo miró con sorpresa. Se arrodilló y desató el cuero con delicadeza. Dentro había un pequeño tambor, de esos rituales, con el marco de madera tallada y la superficie de piel tensada. Estaba decorado con símbolos, un sol, un ave en vuelo y una espiral que parecía moverse aunque no se moviera. También había un collar de cuentas antiguas y una ramita seca de salvia amarrada con hilo rojo. Ella decía que cuando una mujer sufre en silencio, la tierra lo oye, dijo él, con voz serena. Y si la tierra lo oye, un ancestro despierta. Lucía sintió que se le formaba un nudo en el pecho. Quiso decir algo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas antes que su boca pudiera pronunciar palabra. Aquel regalo no era un simple objeto. Era un gesto sagrado. Era una llave. ¿Por qué me lo da a mí? El anciano la observó por unos segundos, y luego, sin desviar la mirada, respondió. Porque hay espíritus que caminan muchos años buscando a quien confiar su último canto. Tú eres esa mujer, Lucía. No estás aquí por azar. Ninguno lo estamos. Entonces se levantó, recogió su manta, y antes de alejarse murmuró. Cuando la luna esté llena, sígueme. Te mostraré lo que la mayoría ha olvidado, pero tú necesitas recordar. Y se fue, como el viento que llega sin aviso, pero deja huellas entre las ramas. Lucía se quedó sentada frente al tambor, abrazándolo como si fuera una promesa. El sol comenzaba a subir, pero ella temblaba. No de frío. De algo más profundo. De algo que apenas empezaba. Esa noche, Lucía no encendió la lámpara. Sentada frente al fuego, con el tambor entre sus piernas, dejó que la sombra llenara cada rincón de la casa. No le tenía miedo. Había aprendido a convivir con la oscuridad desde mucho antes de que el anciano apache apareciera en su vida. Pero esa oscuridad era distinta. No venía a asustarla. Venía a hacerle preguntas. Tocó el tambor con suavidad, como si acariciara el corazón de un animal dormido. El cuero tensado vibró con un sonido grave, casi un susurro, pero eso bastó para hacerla cerrar los ojos. Fue como si el eco de ese golpe la llevara a un lugar remoto, a una llanura sin tiempo, donde el viento hablaba con la voz de las mujeres que ya no están. Sintió que algo se movía dentro de ella, como una puerta que se abre sin ser forzada. Las imágenes llegaban solas. Su abuela encendiendo una vela cada vez que la tristeza se quedaba demasiado tiempo en casa. Su madre cantando bajito mientras remendaba ropa ajena. El olor a maíz tostado. La voz del primer hombre que le dijo «te amo» y el silencio del segundo cuando ya no la amaba. Todas esas memorias flotaban entre el tambor y su pecho, y por primera vez no le dolieron como antes. Estaban vivas, sí, pero ya no le pedían cuentas. Solo querían ser vistas, recordadas, honradas. Al tercer golpe del tambor, sintió que alguien más estaba en la habitación. No abrió los ojos. No tenía miedo. Era una presencia cálida, como la de una madre que vela el sueño de su hijo. Una voz muy suave, casi un pensamiento, le susurró. No te quiebres, ya estás floreciendo.
Lucía abrió los ojos lentamente. El fuego aún ardía, pero más bajo. Todo estaba en calma. El tambor descansaba sobre sus piernas, tibio, como si guardara vida propia. Afuera, la luna se alzaba redonda y clara, cubriendo todo con su luz lechosa. Recordó las palabras del anciano: cuando la luna esté llena, sígueme. Su corazón dio un vuelco. Salió sin pensarlo demasiado. Se envolvió en la misma manta que le había dado a él días atrás, tomó el tambor con ambas manos y caminó hacia donde el arroyo cortaba la tierra. El desierto no dormía. Se oía el canto lejano de un coyote, el crujir de ramas secas bajo el peso de algún animal. Pero Lucía no temía. Sentía que los sonidos del mundo le abrían paso. Y entonces lo vio. Allí, junto al agua, estaba el anciano. De pie, como si llevara horas esperándola. No parecía frío, ni cansado. Su silueta recortada contra la luna tenía la firmeza de los que ya no pertenecen solo a este mundo. Cuando ella se acercó, él extendió la mano y la invitó a seguirlo. Cruzaron el arroyo por una hilera de piedras, luego caminaron por una vereda oculta entre arbustos y sombras, hasta que el terreno empezó a inclinarse. Subieron sin hablar. El silencio era tan poderoso que parecía tener su propio pulso. Al llegar a la cima, el anciano se detuvo y señaló el cielo. La luna, enorme, colgaba sobre ellos como un ojo antiguo. A sus pies, el valle se extendía en todas direcciones, cubierto por un manto de plata. Lucía sintió que su corazón latía al ritmo del tambor, aunque ya no lo estaba tocando. Este lugar fue el centro de todo, dijo el anciano. Aquí se hacían los cantos de sanación. Aquí se entregaban los nombres sagrados. Lucía miró alrededor. No veía templos ni altares. Solo piedras, tierra y cielo. No hay nada aquí, murmuró. Él sonrió. Eso es porque ya lo olvidaron. Pero tú lo recordarás. Tú llevas la voz. Y entonces señaló una piedra. Era plana, grande, y tenía marcas que solo se veían bajo la luz de la luna. Símbolos antiguos, figuras de mujeres, soles, serpientes y aves. Eran como los del tambor, pero vivos. Lucía se arrodilló, puso el tambor sobre la piedra y apoyó las manos con suavidad. Sintió un calor que le subía por los brazos, no quemaba, pero era intenso. Una corriente. Una memoria. Esta es tu raíz, Lucía, dijo el anciano. Aquí comenzó tu destino, mucho antes de nacer. Y aquí vendrás a despertar a las que aún duermen. Ella no entendía todo, pero algo en su interior sí lo comprendía. Como si sus huesos llevaran esperando esa noche desde siempre. El anciano se sentó junto a ella y agregó con voz apenas audible. El dolor que llevas no es solo tuyo. Es de muchas que no pudieron decir lo que tú vas a contar. Y Lucía, sin saber por qué, empezó a llorar en silencio. Porque por primera vez, ese llanto no era de debilidad. Era un canto que despertaba. Era el inicio de su verdad. Lucía permaneció allí, con las palmas apoyadas sobre la piedra, mientras sus lágrimas caían lentas y silenciosas, como si regaran la tierra sagrada bajo ella. No lloraba de tristeza, no exactamente. Lloraba como quien reconoce un rostro tras años de ausencia, como quien regresa a casa sin haber sabido que la había perdido. El anciano no se movía. Solo observaba, como si cada lágrima fuera parte del rito, como si ya supiera que ese dolor debía salir para que algo más pudiera entrar. Y así fue. En medio del llanto, Lucía sintió algo que no podía explicar con palabras. Una paz profunda, antigua, que no venía de afuera, sino de muy adentro, de un rincón de su alma que hasta esa noche había estado dormido. Las piedras te conocen, dijo él, finalmente. No por tu nombre, sino por tu alma. Lucía levantó la mirada. La luna iluminaba todo con un resplandor que parecía mágico. A su alrededor, el viento se movía como si danzara en círculos. El anciano alzó una mano y con un dedo señaló los símbolos tallados en la piedra. Estos fueron marcados por mujeres como tú. Mujeres que escuchaban al fuego, que hablaban con los ríos y soñaban con los muertos. No eran brujas, eran puentes. ¿Puentes? Entre este mundo y el otro. Entre lo que se ve y lo que se siente. Y tú, Lucía,
Ha sido elegida para recordar lo que ellas sabían. Ella bajó la vista, observó de nuevo las figuras talladas. Cada una parecía contar una historia. Una mostraba a una mujer con una luna entre las manos, otra, a una que lloraba sobre un campo en llamas, y otra más, con un niño envuelto en ramas, mirando hacia el cielo. Eran escenas llenas de simbolismo, pero también de verdad. No verdad racional, no. Verdad sentida. Verdad que se entiende con el pecho, no con la cabeza. Yo no soy nadie, dijo Lucía en voz baja. Soy una mujer que vivió como pudo, que perdió más de lo que ganó. No sé si puedo hacer esto. El anciano asintió con dulzura, como si esa respuesta fuera justo la que esperaba. Todas las que fueron antes que tú dijeron lo mismo. No hay mujer que nace lista, solo mujer que recuerda lo que lleva dentro. Se puso de pie, caminó unos pasos y recogió una pequeña piedra blanca, suave al tacto, y se la tendió. Toma. Esta piedra está aquí desde antes que tu sangre supiera de dolor. Guárdala contigo. Y cuando sientas que la duda te aprieta el alma, tócala. Ella te dirá que no estás sola. Lucía recibió la piedra con las dos manos. Era pequeña, pero tenía un peso extraño. No físico, sino espiritual. Sintió que era parte de algo más grande. De algo que, aunque no comprendía del todo, la aceptaba sin condiciones. El anciano caminó hasta el borde de la colina y se quedó allí, mirando el horizonte. El silencio volvió a instalarse, pero era un silencio distinto. Era compañía. Era enseñanza. Esta tierra, Lucía, no es solo polvo y cactus. Esta tierra respira. Tiene memoria. Tiene voz. Y tú, ahora puedes escucharla. Ella cerró los ojos, y por un instante, el viento le trajo un murmullo. No era imaginación. Era una canción antigua. Una melodía triste y bella a la vez, como un canto de cuna de alguien que ha perdido mucho pero aún ama. Era la voz de las que vinieron antes. Y ella, sin saber cómo, comenzó a tararearla. El anciano sonrió. Y entonces, habló una vez más. Cuando regreses, el mundo no será igual. Porque tú tampoco lo serás. No huyas de eso. La que fuiste ya cumplió su parte. Ahora es tiempo de la que serás. Lucía sintió el tambor vibrar de nuevo entre sus manos, aunque no lo había tocado. El eco de ese sonido la acompañaría para siempre, porque ya no venía del cuero tenso, sino de su interior. Y en ese momento, sin más señales, supo que debía bajar sola. Que su camino apenas comenzaba. Y que lo que había recibido esa noche no era un regalo, era una responsabilidad sagrada. Una que, aunque pesada, tenía sentido. Porque por primera vez, su vida lo tenía también. Lucía descendió la colina sin mirar atrás. El tambor colgado al hombro, la piedra blanca en el bolsillo de su abrigo, y un temblor suave en las manos que no era miedo, sino reverencia. El viento parecía más tibio, como si la tierra entera supiera que ella llevaba algo sagrado. El amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, y con cada paso que daba, sentía que algo dentro de ella se reacomodaba, como una semilla que ha recibido por fin la primera lluvia. Cuando cruzó el arroyo, las piedras ya no estaban húmedas ni resbaladizas. Era como si la tierra le hiciera espacio, como si todo a su alrededor le susurrara, «Estás en casa». Al llegar a su cabaña, el primer rayo de sol acarició el umbral. Entró en silencio, dejó el tambor sobre la mesa y se detuvo junto al ventanuco que daba al este. Cerró los ojos. Podía oír su respiración y algo más. No era el canto de las aves ni el murmullo del viento entre los arbustos. Era una voz que no hablaba con palabras, pero se sentía clara, directa, ancestral. Y entonces lo comprendió. Ya no era solo ella la que habitaba su cuerpo. Ahora era parte de algo más grande, de una cadena invisible que unía a todas las mujeres que habían tocado el tambor antes que ella. Mujeres que soñaban con jaguares, que susurraban a las plantas, que lloraban en silencio pero no se quebraban. Mujeres que, como ella, alguna vez pensaron que no podían, y sin embargo, pudieron. Pasaron los días. Lucía no volvió a ver al anciano. Pero su presencia seguía ahí. En la madera que crujía bajo sus pies, en el aroma del té de salvia que hervía cada tarde,
en el trino de un colibrí que visitaba su ventana a la misma hora. Empezó a soñar con él. En sus sueños, él no hablaba mucho. Solo la miraba, con esa serenidad que solo tienen los que ya no tienen miedo de morir. A veces, le mostraba imágenes: una mujer con los brazos abiertos en mitad de una tormenta, un círculo de piedras encendidas en la noche, un niño riendo mientras corría entre sombras. Al despertar, Lucía anotaba todo en un cuaderno viejo que encontró bajo la cama. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que debía hacerlo. Como si cada palabra escrita fuera un hilo más que tejía la red invisible de su nuevo destino. Una tarde, mientras recogía ramas secas cerca del arroyo, vio algo que le hizo detenerse. Era una figura pequeña, sentada bajo un mezquite. Una niña. No debía tener más de 8 años. Cabello largo, suelto, vestido polvoriento y una mirada enorme, profunda, demasiado sabia para su edad. Lucía se acercó con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. La niña no respondió. Solo la observó en silencio. Luego, muy despacio, señaló el tambor que colgaba a la espalda de Lucía. Él me dijo que viniera contigo, dijo. Lucía sintió que el mundo se detenía un segundo. Su corazón dio un salto. ¿Él? ¿El anciano? ¿Cómo podía ser? Quiso preguntar más, pero la niña simplemente se levantó, tomó su mano y caminó con ella hacia la cabaña, como si ya supiera el camino. No tenía miedo. No temblaba. Su piel morena brillaba con el reflejo del sol, y había en sus ojos una calma inquietante, como si ya hubiera vivido demasiado. Esa noche, Lucía preparó comida para 2. La niña comió en silencio, sin apuro. Luego se sentó junto al fuego, y sin decir nada, sacó una pequeña flauta de su bolso raído y comenzó a tocar. Era una melodía lenta, hecha de notas quebradas pero dulces, como una historia cantada sin palabras. Lucía sintió que algo se abría en su pecho, una especie de ternura antigua, una nostalgia que no podía nombrar. Escuchó en silencio, y cuando la melodía terminó, la niña la miró y dijo: «Tú no lo recuerdas, pero ya me cuidaste una vez, cuando yo no tenía cuerpo». Lucía la observó, sin comprender del todo. ¿Qué quería decir? ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venía? Pero en vez de responder, la niña se acostó sobre una manta y se quedó dormida. Y entonces, como un susurro que atraviesa los siglos, Lucía comprendió algo que la dejó sin aliento. Esa niña no venía a ser cuidada. Venía a recordarle quién era ella, lo que había sido y lo que debía volver a ser. Lucía no pudo dormir esa noche. La niña descansaba profundamente, como si cada rincón de la cabaña le fuera familiar, como si no necesitara explicación ni permiso. Afuera, el viento del desierto acariciaba las paredes con un murmullo constante. Y adentro, Lucía se quedó sentada junto al fuego, con la piedra blanca en una mano y el cuaderno en la otra, intentando entender. ¿Qué significaban las palabras de esa pequeña? ¿Cómo podía alguien haber sido cuidado cuando no tenía cuerpo? Era un lenguaje que no pertenecía al mundo lógico que Lucía había habitado toda su vida. Y, sin embargo, sentía que lo comprendía. No con la mente, sino con la sangre. Con algo más antiguo que ella misma. Al amanecer, la niña se levantó sola, fue al arroyo, lavó su rostro y recogió algunas flores silvestres. Las colocó con cuidado sobre la mesa de la cocina y dijo, como si fuera lo más natural del mundo: «Hoy iremos al sitio donde el sol nació». Lucía, desconcertada, se le acercó. «¿Dónde queda eso?». La niña solo sonrió. «Tú sabrás el camino cuando estés lista». No discutió. Algo en su interior le impedía cuestionarla. Era como si aquella criatura hubiera venido no para obedecer, sino para guiar. Y, extrañamente, eso no le provocaba miedo. Le provocaba gratitud. Pasaron ese día en silencio, trabajando la tierra junto a la cabaña. Lucía recogía ramas secas, ordenaba piedras, limpiaba el suelo con una escoba de palma. Y la niña, que no revelaba su nombre, silbaba, cantaba a ratos, se trepaba a los árboles o dibujaba símbolos en la tierra con un palo. Pero al caer el sol, todo cambió. De pronto, la niña se acercó a Lucía con la mirada seria. «Es hora». «¿Hora de qué?». «De recordar».
Lucía tragó saliva. Aquella palabra, recordar, tenía un peso nuevo desde que conoció al anciano. No se refería a memorias comunes. No era acordarse de una fecha o de un rostro. Era algo más hondo. Como si dentro de ella vivieran historias que habían sido enterradas. La niña tomó su mano y la condujo hacia el bosque bajo. Caminaron sin hablar, siguiendo senderos que Lucía juraría que nunca había visto, y sin embargo, cada paso le resultaba conocido. Como si ya hubiera estado allí, en otro tiempo, con otro nombre. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un claro. En el centro, una gran piedra blanca brillaba bajo la luz azulada de la luna naciente. A su alrededor, 4 árboles dispuestos en cruz, un ciprés, un mezquite, un roble y un fresno. «Este es el sitio donde el sol nació», dijo la niña. Lucía la miró, aún sin entender. Aquí, las mujeres de antes venían a nacer por segunda vez. No con el cuerpo, sino con el alma, explicó la pequeña mientras comenzaba a dibujar un círculo de tierra y flores alrededor de la piedra. Este lugar recuerda todos los nombres. Incluso el tuyo, el verdadero. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. ¿Cuál era su nombre verdadero? ¿No era Lucía? ¿Qué significaba eso? El nombre que te dieron los hombres es el que usas para vivir, dijo la niña, como si leyera sus pensamientos. Pero el que te dio la tierra, ese es el que usas para sanar. Le indicó que se sentara en la piedra. Lucía obedeció, temblando. La niña sacó de su bolsita un pequeño cuenco de barro, lo llenó con agua del arroyo y unas hojas secas. Luego encendió un fuego con ramas que había traído consigo. El humo empezó a ascender con un aroma profundo, amargo y familiar de algún modo. «Respira», le dijo la niña. «Y deja que la tierra hable a través de ti». Lucía cerró los ojos. Sintió el humo entrar por su nariz, envolviendo su garganta, su pecho, su vientre. Y entonces, comenzó a ver. No soñaba. No imaginaba. Veía. Una mujer de cabellos largos cantando sobre una llanura mientras enterraba a un hijo. Una anciana curando con cortezas y palabras en lengua apache. Una joven bailando bajo la lluvia, los pies desnudos sobre el barro. Y en todas ellas, Lucía se reconocía. No eran otras. Eran ella. En otras épocas. En otras vidas. La niña, con voz firme, dijo entonces: «Tu nombre fue Aquegua. Mujer que escucha a los espíritus del río. Fuiste madre de los huérfanos, partera de los que venían a cambiar el mundo, y sanadora de los que perdían el alma en la guerra». Lucía abrió los ojos. Lágrimas le recorrían el rostro. No por tristeza. Era una emoción más profunda. Como si por fin, alguien le hubiera devuelto una parte de ella que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Y entonces, la niña añadió algo más. «Pero ese no fue el único secreto que él te dejó. Hay uno más. El más importante. Y para encontrarlo, tendrás que ir al lugar donde él nació y murió, al mismo tiempo». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque sabía exactamente a qué se refería. El anciano. El río. La cueva. Y algo que aún latía en las sombras del pasado. Lucía no dijo nada. Solo asintió. Porque aunque la razón quisiera negarlo, su sangre ya lo sabía. El anciano apache, aquel que le reveló su nombre verdadero, había nacido y muerto en el mismo lugar. Una grieta de piedra escondida entre las montañas. Una cueva que sus pasos conocían sin haberla pisado aún. El lugar donde los secretos se hacen eternos. Preparó un pequeño bolso con agua, pan seco y la piedra blanca. La niña no quiso acompañarla. Se quedó sentada junto al fuego, tejiendo algo invisible con los dedos, como si tejiera hilos de aire. «Solo tú puedes entrar allí», dijo sin mirarla. «Él te espera. Y hay algo más, algo que debes devolver». Lucía cruzó el arroyo al amanecer, y el camino parecía abrirse a cada paso, como si las piedras la reconocieran. Cada rama, cada sombra, cada canto de ave parecía susurrar su nombre antiguo, Aquegua. Y ese nombre no solo resonaba en sus oídos, se sentía en su pecho, como un tambor suave que marcaba el ritmo de su destino. Al mediodía, llegó a la base de la colina.
Las montañas se alzaban como guardianes dormidos, cubiertas de silencio y viento. Buscó la entrada durante horas, palpando la roca como quien toca un rostro amado. Y entonces, al pie de un viejo agave seco, encontró la grieta. No era más alta que ella, pero algo dentro la llamaba como el canto de una madre que regresa tras una larga ausencia. Entró. El aire era espeso, antiguo. La oscuridad no daba miedo, porque no era hostil. Era como un abrazo de tierra, como si entrara en el útero del mundo. Avanzó a tientas, siguiendo un tenue resplandor que no parecía venir de fuera, sino de dentro de la misma piedra. Tras varios pasos, la cueva se abrió en una pequeña cámara. Y allí, en el centro, estaba el tambor del anciano. Solo. Intacto. Como si lo hubieran dejado esa misma mañana. Lucía se arrodilló frente a él. No se atrevió a tocarlo. No aún. Cerró los ojos y se dejó envolver por el silencio. Y entonces lo escuchó. Su voz. La del anciano. No estás aquí para encontrar. Estás aquí para devolver. Lucía abrió los ojos. Sus manos, sin pensar, buscaron en su bolso. La piedra blanca. La sacó. Estaba tibia, como si llevara el calor de generaciones enteras. La colocó dentro del tambor. Al hacerlo, un temblor suave recorrió la cueva. El aire cambió. El eco se volvió más profundo. Y entonces, el tambor sonó. Solo un golpe. Bajo. Grave. Vivo. Y ese único sonido la hizo llorar como una niña. Esa piedra, dijo la voz, era tuya. Pero la olvidaste cuando te rompieron. Ahora que has recordado, puedes dejarla donde pertenece. Lucía comprendió. Durante toda su vida, había sentido un vacío. Una falta de algo que no sabía nombrar. Esa piedra era un símbolo. Una parte de ella misma que había sido escondida, silenciada, enterrada. Y ahora, volvía al centro del tambor. Al corazón del espíritu. Tu linaje no se mide por sangre, continuó la voz del anciano. Se mide por lo que estás dispuesta a recordar y proteger. Lucía se puso de pie. El tambor emitía una vibración constante, como un latido. A su alrededor, la cueva parecía respirar. Las paredes temblaban suavemente, como si fueran costillas vivas. Y entonces lo vio. En una de las paredes, un dibujo tallado en la roca. Una mujer de cabellos al viento, sosteniendo a una niña de la mano, mientras un anciano las observa desde una sombra. Era ella. Era la niña. Y era él. Esa imagen había sido esculpida mucho antes de que ella naciera. Y sin embargo, ya la esperaba. Al salir de la cueva, el sol caía tras las montañas. El cielo era un lienzo de oro y sangre. Y Lucía supo que algo había cambiado para siempre. La niña seguía en la cabaña. Pero no la esperaba con preguntas. Solo la abrazó. Un abrazo silencioso, profundo, largo. Un abrazo de esas almas que han caminado juntas más de una vida. Esa noche, Lucía soñó con un río. Pero no era el arroyo de siempre. Era un río ancho, de aguas oscuras, donde flotaban pétalos blancos. Y en la orilla, muchas mujeres la esperaban. Viejas, jóvenes, niñas, madres. Todas con los mismos ojos. Los suyos. Una de ellas se acercó y le dijo: ahora que has devuelto lo que era tuyo, puedes recibir lo que aún no te atreves a pedir. Lucía despertó con una paz que nunca había sentido. Pero también con una certeza que la estremeció. Aún quedaba algo más por descubrir. Algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todas las que vendrían después de ella. Lucía se levantó con el alba. No con prisa, sino con la calma solemne de quien entiende que lo importante no llega corriendo. La niña dormía aún, enroscada como un pequeño animal de montaña, con el rostro sereno. Afuera, el mundo parecía más silencioso, como si la cueva hubiese dejado en el aire un eco profundo, un llamado que no se extinguía del todo. La piedra blanca ya no estaba en su bolso. El tambor la guardaba. Y con ella, una parte de Lucía se había quedado allá abajo, custodiada por el corazón mismo de la tierra. Se preparó un té con hojas de hierba dulce,
la misma que el anciano había usado aquel día para aliviarle el pecho. Mientras bebía, miraba al horizonte. Algo dentro de ella se había ordenado, como si los hilos sueltos de su vida comenzaran, al fin, a entrelazarse. Y sin embargo, la paz no era completa, porque ahora sabía que lo que había hecho no era el final, era apenas la primera llave. Quedaba una promesa, un legado, algo que aún no entendía por completo. Cuando la niña despertó, fue ella quien habló primero. Soñé con fuego. Un fuego grande que no quemaba, solo mostraba cosas que antes estaban ocultas. Lucía la observó. Ya no la veía como una niña. Era un espíritu en forma pequeña. Un espejo de lo que había sido. Un aviso de lo que podía llegar a ser. ¿Qué cosas viste?, preguntó con suavidad. La pequeña no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, tomó una ramita de carbón del fogón apagado y comenzó a dibujar sobre una tablilla de madera. Trazos rápidos, firmes, como si no pensara. Como si solo recordara. Cuando terminó, se la mostró. Era un rostro. De mujer. Con una trenza larga y una cicatriz en el cuello. Lucía sintió un escalofrío. «Esa eres tú», dijo la niña. «En otra vida. Te llamaban Seegua. La que habla con los animales. Pero también eras la que no podía llorar. Porque si lo hacías, el mundo se caía». Lucía tragó saliva. Sentía un peso en el pecho que no venía del miedo, sino de la verdad. Una verdad antigua. Un dolor sin nombre que ahora comenzaba a emerger. «Hay algo más», dijo la niña, esta vez bajando la voz como si temiera ser oída por los árboles. «Hay alguien que te busca. No aquí. Más allá del río. Un espíritu sin rostro que ha olvidado quién fue. Y solo tú puedes darle un nombre». Lucía lo entendió sin necesidad de más palabras. Había una historia inconclusa. Un alma sin descanso. Un vínculo no sellado. Algo o alguien que, como ella, esperaba ser recordado para poder volver. ¿Cómo cruzo ese río? La niña la miró fijo, con una seriedad que no correspondía a sus años. El río no está afuera. El río cruza por dentro. Cuando dejes que el dolor fluya sin miedo, el camino aparecerá. Lucía se quedó en silencio. Pensó en todas las veces que había reprimido el llanto. En las pérdidas. En las traiciones. En las palabras no dichas y en las heridas camufladas de fuerza. Había crecido creyendo que llorar era debilidad. Pero ahora entendía, llorar era abrir la puerta al río. Y solo quien se sumerge en sus aguas puede rescatar lo que se ha ahogado en el alma. Esa noche, Lucía encendió un fuego frente a la cabaña. No para calentarse. No para cocinar. Sino para mirar las llamas. Para dejar que hablaran. Colocó sobre el fuego una ramita de cada árbol del claro donde había recordado su nombre. El humo se alzó como un mensaje que solo el corazón podía leer. Y entonces, comenzó a hablar. Habló con el viento. Con la luna. Con los muertos. Con las Lucías y Aqueeguas y Seeguas que había sido. Contó su historia en voz alta. No como quien busca consuelo, sino como quien por fin reconoce su linaje. Y mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar. No en silencio. No con vergüenza. Eran lágrimas que llevaban generaciones esperando ser lloradas. Gritos contenidos. Dolor heredado. Nombres silenciados. La niña la observaba desde la sombra, sin interrumpir. Y cuando la última lágrima cayó sobre la tierra, cuando el fuego comenzó a menguar, la pequeña se acercó, le tomó la mano y susurró. Ahora el río está abierto. Mañana iremos al otro lado. Lucía no preguntó cómo. Ya no necesitaba explicaciones. Solo sabía que debía cruzar. Porque al otro lado, alguien la esperaba. Y ese encuentro iba a cambiarlo todo. El amanecer llegó como un suspiro tibio entre las ramas. Lucía sintió que no había dormido, pero su cuerpo no estaba cansado. Era como si hubiese descansado en un lugar más profundo que la carne, más antiguo que la memoria. La niña ya estaba despierta. No dijo palabra. Solo señaló hacia el norte, donde los árboles se separaban y el cielo parecía más amplio.
Lucía comprendió. Era hora. Caminaron sin hablar. El bosque las recibía con un respeto silencioso. Los pájaros no cantaban. El viento no jugaba. Todo parecía detenido, como si la tierra contuviera el aliento por lo que estaba a punto de suceder. Tras varias horas, el sendero desapareció bajo sus pies. Ya no había huellas. Ya no había dirección. Solo una vasta extensión de piedras y arbustos secos. Y al fondo, un pequeño cerro, apenas una curva en la piel del mundo. La niña se detuvo. El río está aquí. Lucía miró a su alrededor. No había agua. No había cauce. Solo tierra resquebrajada. Pero al cerrar los ojos, lo sintió, un murmullo suave, como si la tierra hablara en otro idioma. Un temblor bajo sus pies. Y en su pecho, un estremecimiento. ¿Debo cruzar sola?, preguntó con voz baja. La niña asintió. Yo no puedo entrar allí. Solo tú puedes recordarlo. Lucía dio un paso al frente. Y entonces ocurrió algo que no supo explicar. El mundo cambió. Ya no estaba en el mismo lugar. El suelo bajo sus pies se volvió húmedo. Un aire distinto, más denso, la envolvió. Y frente a ella, el río. Un río verdadero, ancho, de aguas oscuras y profundas. No tenía orilla o puesta visible. Solo una bruma lechosa que lo cubría todo. El sonido del agua no era corriente. Era más parecido a voces. Voces susurrando en un idioma antiguo. Palabras que no se decían con la boca, sino con el alma. Lucía se arrodilló. Tocó el agua con los dedos. Estaba tibia. No quemaba. No helaba. Era como el cuerpo de una madre. Entonces recordó la voz del anciano. Solo quien se sumerge en el río puede rescatar lo que se ha ahogado en el alma. Entró. Primero los pies. Luego las piernas. El agua la rodeó con lentitud, sin violencia, pero con firmeza. A cada paso sentía que algo se desprendía de ella. Un miedo, una culpa, un recuerdo. Y cuando el agua le llegó al pecho, lo supo. No estaba sola. No lo había estado nunca. Seegua. La voz no venía de afuera. Era una voz que hablaba dentro de su pecho. Una voz quebrada, masculina, pero familiar. ¿Quién eres?, susurró, aunque no sabía si hablaba con la boca o con el corazón. Y entonces lo vio. Del otro lado del río, entre la niebla, una figura. Alta, vestida con pieles oscuras. Sin rostro. Solo una sombra viva, quieta, esperando. Te busqué muchas vidas, dijo la sombra. Pero tú olvidaste mi nombre. Lucía cerró los ojos. Se dejó llevar por el río. Y en la profundidad, lo recordó. No era un hombre. Era un niño. Un niño con los ojos llenos de miedo, temblando bajo una lluvia que ya no existía. Un niño que había muerto en sus brazos, mucho tiempo atrás, por no poder salvarlo. Por haber callado. Por haber obedecido. Lo enterré bajo mi silencio, dijo en voz alta. Y desde entonces me he llamado de 1000 formas, pero ninguna fue mía. El río la sostuvo. No la ahogó. La abrazó. Y en medio de esa corriente encontró lo que tanto había negado, su propio grito. El que nunca salió. El que llevaba generaciones atrapado en su pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura ya no era sombra. Era un rostro joven. Piel cobriza, ojos tristes. Llevaba una pluma roja en la trenza. Y sonreía. Ahora que me recuerdas, puedo descansar. Lucía extendió la mano. El niño la tocó. Y al instante, el río desapareció. Estaba de pie, en medio del mismo campo seco. Pero ahora, la niña estaba junto a ella. Y en sus manos, sostenía algo. «¿Lo encontraste?», dijo. Era una pequeña caja de madera tallada. Lucía la tomó. Al abrirla, encontró un colgante de hueso. Lo reconoció. Era el que su abuela había llevado hasta la muerte. Solo que ahora, entendía su forma. No era un adorno. Era un mapa. Una historia. Un testamento. ¿Sabes lo que significa?,
preguntó la niña. Lucía asintió. Sí. Es la historia de los que fueron silenciados. Y ahora, me toca a mí contarla. La niña sonrió. Entonces, ya estás lista para volver. Lucía la miró, y por primera vez, no vio a una niña. Vio a una anciana. Una sabia. Una madre de muchas madres. Una parte de sí misma que había estado cuidando su fuego desde siempre. Y comprendió, la historia no era solo suya. Era de todas. Y debía comenzar a ser contada. Lucía volvió a la cabaña con la caja de madera entre las manos, como si portara el peso de toda una vida. La niña la esperaba en silencio, sentada junto al fuego apagado, con la mirada fija en ella, como si supiera que el regreso no era solo un retorno, sino el comienzo de algo mucho más grande. La noche se extendía tranquila, y la luz de la luna dibujaba sombras largas y suaves sobre la tierra. Aquella paz era frágil, pero real. Sacó el colgante de hueso y lo sostuvo frente a la llama temblorosa que encendió. Los grabados en la madera parecían moverse bajo la luz, como si susurraran historias que aún no se atrevían a ser contadas. En ese momento, Lucía sintió el latir de un poder antiguo, un conocimiento que iba más allá de ella, más allá del tiempo. Y supo que debía abrirse, dejar que esas voces encontraran un camino a través de sus palabras. La niña la miró y dijo con la voz de quien sabe que las palabras son sagradas. Las leyendas no son solo relatos para pasar el tiempo. Son la sangre de nuestro pueblo, la guía de quienes vienen después. Si quieres que nos escuchen, debes contar no solo lo que viste, sino lo que sentiste. Lucía asintió. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran, no por tristeza, sino por la conexión profunda que la unía a todos aquellos que habían sufrido, luchado y amado antes que ella. Sabía que su voz podía ser el puente para que esas historias no se perdieran en el silencio. Con voz firme, comenzó a narrar la historia del anciano olvidado, del niño perdido en el río, de la piedra blanca que volvía a su lugar. Pero también habló de la fuerza de las mujeres que cuidaron a los suyos, de las madres que nunca abandonaron la esperanza, de los guerreros que lucharon no solo con armas, sino con el alma. Las palabras fluían como un río suave, y cada frase llevaba consigo un pedazo de verdad y de espíritu. No era solo una historia, era una ofrenda. Un llamado a recordar que la sabiduría de los apaches no está en los libros ni en los museos, sino en la memoria viva de quienes la honran y la transmiten. La niña sonrió y se acercó, colocando su mano pequeña sobre la de Lucía. Has hecho lo que pocos se atreven. Ahora, otros vendrán a escuchar. Y juntos, mantendremos viva la llama. La noche avanzó y las estrellas comenzaron a desaparecer, dando paso a un nuevo día. Lucía sabía que su camino apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. En su pecho llevaba el fuego de su pueblo, la fuerza de las generaciones y la certeza de que, mientras existieran voces que contaran, el espíritu apache nunca moriría. Y así, con el corazón lleno y la mente clara, Lucía se preparó para compartir esas historias que no solo hablarían de dolor y lucha, sino también de coraje, amor y esperanza. Porque en cada leyenda hay un mensaje eterno. Recordar es resistir y contar es vivir. La historia de Lucía y del anciano apache olvidado se convertiría en un legado, un puente entre el pasado y el presente, un faro para aquellos que buscan comprender la profundidad de un pueblo que, a pesar de todo, sigue caminando con dignidad bajo el mismo cielo. Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo de transformación para Lucía. Cada día, junto a la niña, recorría el bosque, recogía hierbas, escuchaba el viento y, sobre todo, se sumergía en las historias que el colgante de hueso despertaba en su memoria. Las leyendas ya no eran solo relatos antiguos, se volvieron voces vivas que hablaban con ella, que la guiaban, que le mostraban el alma profunda de su pueblo apache. Y mientras más escuchaba, más fuerte sentía el llamado de compartir ese legado con quienes, como ella, llevaban dentro un deseo de conexión y verdad. Una tarde, cuando el sol estaba cayendo y bañaba el paisaje con tonos dorados y cálidos, Lucía y la niña llegaron a un claro rodeado de viejos robles. Allí, la pequeña la detuvo y, con un gesto solemne, le entregó un pequeño cuaderno de piel curtida. Era un diario antiguo, con hojas amarillentas y bordes desgastados, que parecía haber esperado mucho tiempo para ser leído. «Este es el libro de las mujeres», dijo la niña. «Las que cuidaron la tierra y enseñaron el camino a las nuevas generaciones.
Está lleno de palabras que nunca se dijeron en voz alta, pero que nunca se olvidaron. Lucía lo tomó con reverencia y al abrirlo, sintió que una corriente cálida la atravesaba. Las páginas estaban llenas de símbolos, dibujos y relatos que hablaban de la vida diaria, de los ritos sagrados, de la conexión espiritual con la naturaleza y de la lucha silenciosa de las mujeres apaches. No era solo un texto, era un mapa del alma, un testimonio de coraje y sabiduría. Mientras leía, comprendió que su misión iba más allá de contar historias de dolor y batalla. Debía dar voz a las mujeres que habían sido el corazón invisible del pueblo, que habían sostenido la vida con manos firmes y un espíritu indomable. Mujeres que habían amado sin medida, sufrido sin rendirse y enseñado sin esperar reconocimiento. Esa noche, junto al fuego, Lucía comenzó a escribir en su propio diario. Sus palabras se entrelazaban con las del libro antiguo, creando un puente entre generaciones. Escribió sobre el anciano olvidado, sobre el niño perdido, sobre la piedra blanca y sobre la fuerza invisible que mantenía viva a su gente. Escribió para que otros escucharan, para que otros sintieran, para que el espíritu apache siguiera caminando fuerte en el mundo. La niña la observaba en silencio, satisfecha, como si supiera que el legado estaba en buenas manos. Y entonces, con una sonrisa dulce y sabia, le dijo: «Cada historia que cuentas es una semilla. Y cuando las semillas crecen, el bosque renace». Lucía cerró los ojos y respiró profundo. El camino era largo, pero ya no estaba sola. Tenía en su corazón la fuerza de quienes vinieron antes, la luz de quienes la acompañaban y la certeza de que, mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, las leyendas apaches nunca se apagarían. Porque contar es más que hablar. Es recordar, sanar y resistir. Es un acto de amor que atraviesa el tiempo y la distancia, un susurro eterno que llega hasta el alma de quienes están dispuestos a escuchar. Y Lucía, con su voz clara y su corazón abierto, estaba lista para ser ese puente. Los días se volvieron meses, y con cada amanecer, Lucía sentía como la carga del silencio se aligeraba, transformándose en un fuego cálido que iluminaba su espíritu. Su voz comenzó a recorrer caminos más allá del pequeño valle donde vivía. Las leyendas, esas historias que antes solo existían en susurros y memorias, encontraron su camino hacia quienes deseaban escuchar. Pero no eran relatos simples, eran confesiones profundas, testimonios que abrazaban el dolor, el coraje, la espiritualidad y la eterna conexión con la tierra. Una mañana, al despertar, Lucía encontró junto a la cabaña una pequeña figura tallada en madera. Era un águila, de plumaje cuidadosamente detallado, posada con las alas abiertas, lista para alzar vuelo. No había indicios de quién la había dejado, pero para Lucía fue un mensaje claro. La libertad, el espíritu indómito y la fuerza del pueblo apache seguían vivos, resonando en cada gesto, en cada símbolo. Decidió que era hora de llevar las historias más allá del bosque. Comenzó a visitar aldeas cercanas, reuniéndose con personas mayores que compartían su amor por las tradiciones y las raíces. En cada encuentro, Lucía relataba las leyendas con la voz llena de emoción, destacando la valentía de los guerreros, la sabiduría de las mujeres y la profunda espiritualidad que sustentaba a su pueblo. La audiencia, mayoritariamente personas de la tercera edad, se sentía tocada por la autenticidad y la fuerza de sus palabras. Pero no todo era fácil. En algunos lugares, las heridas abiertas por la historia del pueblo apache aún dolían demasiado. Algunos escuchaban con desconfianza, como si las historias fueran fantasmas que querían remover cicatrices demasiado profundas. Lucía entendía esa resistencia. Ella misma había cargado con el peso de la invisibilidad y el olvido. Pero con paciencia y respeto, lograba que poco a poco la gente abriese sus corazones y se uniera a su causa. Una tarde, mientras descansaba junto a un arroyo, la niña apareció de nuevo, silenciosa como el viento que se cuela entre las hojas. Lucía la miró y preguntó con un hilo de voz: «¿Por qué sigues aquí? ¿Qué quieres de mí?». La niña sonrió con esa calma que solo poseen los que han vivido mucho más allá de su edad. «Estoy aquí para recordarte que el camino nunca termina, que cada historia que cuentas alimenta una llama que nadie podrá apagar, que eres parte de algo más grande, un legado que trasciende el tiempo y el espacio». Lucía sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Sabía que esa niña no era solo un ser de carne y hueso, sino la manifestación del espíritu apache, la guía invisible que la acompañaba en cada paso.
Entonces seguiré adelante, dijo con determinación. Porque las historias necesitan ser escuchadas, y porque el pueblo apache merece que se honre su memoria con dignidad y amor. La niña asintió, y juntas, en ese rincón del mundo donde el bosque se encuentra con el cielo, ambas sabían que la fuerza del coraje y la sabiduría continuaría viviendo, contando, resistiendo. Porque mientras haya quien recuerde y quien escuche, el espíritu apache jamás será olvidado. Con el pasar de los meses, la voz de Lucía comenzó a expandirse más allá del valle y las aldeas cercanas. Se convirtió en un faro para quienes buscaban no solo conocer, sino sentir la esencia del pueblo apache. Su canal de historias, nacido de la tierra y del alma, encontró eco en corazones que, a pesar de la distancia, vibraban con la misma conexión a la naturaleza y el respeto por la ancestralidad. Personas de más de 50 años que buscaban en sus relatos un refugio, una verdad que les devolviera el sentido de pertenencia y esperanza. Una tarde, mientras preparaba sus notas junto al fuego, Lucía recibió la visita inesperada de un hombre mayor, de ojos profundos y manos curtidas por el trabajo en la tierra. No dijo su nombre, pero sus palabras fueron claras y llenas de respeto. He escuchado tus historias. Me han tocado el alma. Soy descendiente apache y he llevado conmigo el silencio de mi pueblo por demasiado tiempo. Quiero ayudarte a que nuestras voces no se pierdan. Ese encuentro marcó un antes y un después. Juntos, comenzaron a recopilar relatos, canciones, rituales y enseñanzas que, hasta entonces, solo vivían en la memoria de los ancianos y en las sombras de los bosques. Cada historia era un acto de resistencia, una manera de sanar las heridas profundas que la historia y el olvido habían dejado. Lucía se dio cuenta de que su misión no era solo contar, sino también unir. Unir generaciones, unir voces dispersas, unir corazones que anhelaban sanar y recordar. Cada relato que compartían estaba impregnado de la fuerza de quienes, como ella, habían sentido el peso del silencio y la necesidad de liberarse a través de la palabra. La niña apareció de nuevo, en un sueño esta vez. Su rostro irradiaba serenidad y esperanza. Has abierto caminos que nadie imaginaba, dijo. Pero recuerda, cada historia tiene su tiempo y su lugar. No debes apresurar el río, sino dejar que fluya con la calma que merece. Lucía despertó con el corazón ligero y la mente clara. Entendió que no se trataba de apresurar el legado, sino de honrar cada paso, cada voz, cada enseñanza con el respeto y la paciencia que el pueblo apache merece. Así, con renovada fuerza, siguió su camino, sabiendo que su voz era solo una entre muchas, pero que juntas podían formar un coro poderoso que mantuviera viva la memoria, la sabiduría y el espíritu indomable de los apaches. Porque, al final, contar historias no es solo recordar el pasado. Es construir un futuro donde la dignidad y el coraje sean el legado más valioso que podamos dejar. Y Lucía, con cada palabra, con cada suspiro, con cada silencio respetuoso, estaba haciendo justamente eso. Lucía sentía como el eco de aquellas historias resonaba en cada fibra de su ser, y esa resonancia se transformaba en un compromiso irrompible. Sabía que no bastaba con narrar, debía proteger y honrar la esencia de un pueblo que había resistido siglos de olvido y desarraigo. Su voz se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, y en cada encuentro, en cada relato, sentía que el espíritu apache cobraba vida nuevamente, fortaleciéndose en la memoria colectiva. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un viejo árbol, la niña apareció junto a ella, trayendo consigo un nuevo símbolo, un pequeño amuleto de piedra turquesa, pulido por el tiempo. Este amuleto, dijo con voz suave, simboliza la protección y la sabiduría. Quiero que lo lleves contigo, como un recordatorio de que el camino es sagrado y que cada paso que das honra a quienes vinieron antes. Lucía lo tomó con reverencia, sintiendo el peso y la energía que emanaba aquella piedra. Sabía que no era solo un objeto, sino un vínculo tangible con la historia y la espiritualidad de su pueblo. Con el amuleto colgando sobre su pecho, Lucía continuó su labor, no solo narrando historias, sino también organizando encuentros donde las personas mayores pudieran compartir sus propias experiencias y conocimientos. Era un espacio de respeto, de escucha profunda, donde las voces se entrelazaban para crear una red de apoyo y resistencia cultural. En uno de esos encuentros, una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le confió a Lucía: «Nunca creí que mis palabras tuvieran valor, pero al escucharte, siento que nuestras vidas y nuestras luchas no fueron en vano».
Gracias por darles un lugar en este mundo. Aquellas palabras fortalecieron a Lucía más que cualquier aplauso o reconocimiento externo. Sabía que estaba cumpliendo con una misión sagrada, que era mucho más que contar historias. Era dar vida a un legado que corría por las venas de cada anciano, cada mujer, cada niño apache. La niña, siempre presente en sus pensamientos, le recordó una vez más. El espíritu apache no es solo resistencia, también es amor. El amor por la tierra, por la comunidad, por la vida misma. Nunca olvides que cada historia que cuentas es una semilla de esperanza. Con esas palabras en el corazón, Lucía se preparó para el último tramo de su viaje, consciente de que la verdadera fuerza de su pueblo no está en la memoria, sino en la voluntad de seguir caminando, de seguir contando, de seguir viviendo con dignidad y coraje bajo el mismo cielo que vio nacer a tantas generaciones. Porque las historias, como las raíces profundas de un árbol centenario, son el sustento invisible que sostiene la vida, y Lucía, con cada relato, se aseguraba de que esas raíces nunca se rompieran. Ella cuidó a un anciano apache olvidado, y él le reveló un secreto que cambiaría su destino. Después de tanto tiempo caminando entre relatos y silencios, Lucía sintió que había llegado el momento de cerrar este ciclo, no con el adiós de quien termina, sino con la promesa de quien continúa. Aquella historia que comenzó con un acto de cuidado y compasión se había transformado en un puente hacia la eternidad, una luz que alumbraba el camino para quienes vinieran después. El anciano apache, que en su momento fue olvidado por el mundo, ahora era recordado por su pueblo gracias a Lucía. Pero más allá del reconocimiento, lo que ella había recibido fue un regalo mucho más profundo, la revelación de un secreto ancestral. Un secreto que no se guardaba en cofres ni documentos, sino en la esencia misma de la vida apache, la conexión sagrada entre el hombre, la mujer, la tierra y el espíritu. Lucía comprendió que ese vínculo era la verdadera fuerza que había mantenido vivo al pueblo apache a través de siglos de persecución y olvido. Que cada historia contada, cada lágrima derramada, cada acto de amor y resistencia, era parte de un tejido invisible que unía a todas las generaciones en un solo latido. Aquella noche, sentada junto al fuego, con el amuleto de piedra turquesa colgando sobre su pecho, Lucía cerró su diario. Sabía que no era un final, sino un comienzo. Un comienzo para que otras voces se levantaran, para que otras historias se contaran, para que la memoria y la sabiduría del pueblo apache siguieran vivas, fuertes y presentes. Y en el silencio que siguió, escuchó la voz del anciano, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia que le hablaba al alma. Gracias por cuidar de mí. Ahora, cuida de nuestro pueblo. Que la llama que encendiste nunca se apague. Lucía miró las estrellas y sintió que, a pesar de las sombras y los dolores, el espíritu apache caminaba con ella, iluminando el sendero con coraje, sabiduría y amor eterno. Porque las historias no mueren cuando se cuentan. Las historias viven. Y mientras alguien las escuche, el alma del pueblo apache seguirá respirando, enseñando y resistiendo, generación tras generación. Así termina este relato, pero la vida de un apache, como la de Lucía, continúa. En cada corazón que se abre para recordar, en cada mano que se extiende para cuidar, en cada voz que decide contar. La llama está encendida. Y tú, que has escuchado, ahora eres parte de esa historia.